Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ani Rivera y estamos una vez más con nuestro programa Sendero al Infinito, esta senda que es eterna y la cual estamos todos transitando en este plano material. Les cuento que hoy día tengo a un invitado que se llama Pablo Valdés Cifuentes. Pablo organizó la caminata mundial del doctor Joe Dispenza, que se realizó el pasado 23 de septiembre del 2023 en todo el mundo. En Villarrica tuvimos el honor, junto a Mauricio Molina, y quien les habla, de organizar la caminata en la ciudad de Villarrica y Pucón. A raíz de este evento tan importante al cual nos invitó el doctor Dispensa, conocimos a Pablo. Él posteriormente visitó la ciudad de Villarrica para dar unas charlas aquí y en Pucón sobre un libro en el cual él es guía y realiza grupos de trabajo. Pablo, una persona con mucho carisma, bondadoso, generoso con su tiempo, vino con su señora Jimena y para nosotros fue un placer muy grande el poder conocernos y hacer esta coordinación, ¿no es cierto?, en cuanto al método de Joe Dispensa por las herramientas que entrega en beneficio de todas las personas. Es decir, nos unió la meditación por la paz invocada por el doctor Joe Dispenza. De esta forma decidí invitarlo a una entrevista. Me habría gustado que me acompañara mi compañero Mauricio Molina, pero hoy día no puede por razones de trabajo, pero sé que posteriormente va a haber la grabación. Así es que desde la ciudad más linda de Chile, los invito a conocer a esta persona, a este ser humano, Pablo Valdés, a conocer su camino de vida, porque siempre es interesante que tengamos acceso a diferentes personas que están motivadas por un ideal superior en beneficio de la humanidad y que ocupan gran parte de su tiempo, además de las tareas propias de la sobrevivencia, ¿cierto? Del día a día, del comer, vestirse, tener una familia, etcétera, lo ocupan también en generar espacios de encuentro entre las personas para tener una mejor calidad de vida. Pablo es una persona que ha tenido experiencias bien importantes y que me gustaría mucho que lo pudieran conocer. Así es que sigan en nuestra sintonía desde la ciudad más linda de Chile, donde metimos este programa para todo el país y para todo el mundo. Manténgase con nosotros. Ya volvemos. Bueno, mis queridas amigas y amigos, volvimos recientemente y se acaba de incorporar nuestro amigo Pablo Valdés, a quien tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a nuestro programa Sendero al Infinito. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, Ani, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de tenerte aquí, Pablo, y nos gustaría que te presentaras, que nos cuentes quién eres tú, cuál ha sido tu camino de vida y en qué estás actualmente, para que las personas te conozcan. Ya. Bueno, mi nombre es Pablo Valdés y Fuentes, tengo 67 años, soy padre de familia, tengo 5 hijos y 9 nietos. Eh, Maravilloso, maravilloso tener hartos hijos, hartos nietos. Lamentablemente estoy lejos de ellos, digamos, pero bueno, pronto vamos a estar más juntos, porque ellos viven en Puerto Vara en este momento. Así que eso. Bueno, vengo de un hogar de familia clase media, nací en Santiago por el año 56. Y bueno, tengo dos hermanos más, somos tres, digamos, mi madre que siempre nos cuidó, mi padre se fue cuando yo tenía 3 años, así que tuve esa ausencia, digamos, de padre. Pero mi madre, en realidad, estoy tan agradecidísimo de ella porque ella fue la que copó, digamos, toda esa ausencia, ¿no? Con su amor, todo el infinito amor que mi madre me dio en realidad.
es algo que voy a agradecer hasta el fin de mis días, digamos. ¿No? Eh, Así que, bueno, estudié acá en Santiago, en el Liceo Lastarria, le decimos nosotros los reverendos padres lastarrinos, éramos medio malulos ahí, así que, pero bueno, ahí fue, digamos, donde yo estudié toda mi enseñanza media, digamos, mi enseñanza básica, y después estudié Historia y Geografía en la Universidad de Chile, soy profesor de Historia. Y más adelante también seguí estudiando comunicación audiovisual, soy comunicador audiovisual y después hice un máster en marketing y gestión y comercial. Esa es un poco la formación como académica que tengo y que sin duda ha marcado, digamos, también el rumbo de mi vida, porque, bueno, como profesor en realidad ejercí muy poco. Después de joven, digamos, me fui, porque tuve hijos jóvenes, digamos, entonces me fui al sur cuando después de haberme titulado, digamos, y en el sur en realidad me emprendí, digamos, desde joven, digamos, soy empresario, microempresario, digamos, partí con un tema de una empresa de logística y distribución que estuve 20 años, me fui a vivir a Concepción y ahí estuve 20 años en Concepción. Y también en Concepción emprendí otro proyecto que fue con una productora audiovisual, EBC Producciones, y con EBC Producciones, bueno, hicimos muchísimos videos institucionales, nos dedicamos al tema de la imagen corporativa, gestión, capacitación y también documentales, digamos, de otra índole. Y entonces esa era como mi pasión, digamos. Mi pasión siempre fue el comunicar. Y el comunicar a través de la imagen, a través del sonido, ¿no es cierto? El lenguaje fue como siempre mi preocupación, digamos. Y, y también ahí emprendimos otros proyectos, digamos, por el lado de Corfo, digamos. Hicimos unos profos, proyectos de fomento productivo. Ahí armé un proyecto que fue un proyecto eh, de, un prófugo de comunicaciones, donde en el fondo estábamos agrupados agencias, productoras, canales de televisión, todo lo que tenía que ver con comunicaciones. Nos juntamos en un solo bloque. Se llamaba, de hecho, Bloque y Comunicaciones. Y también otros proyectos también de logística, digamos, también eh, donde agrupamos a distintas empresas de logística de distintas regiones y armamos una empresa logística que también prestaba esos servicios. Así que por ese lado, bueno, y después, digamos, fue en Concepción. Antes de eso, en realidad, una parte también de mi formación tuvo que ver con mi vida deportiva, digamos, en realidad. Yo jugué, mi pasión desde los 8 años, en realidad, conocí el rugby y bueno, fui rugbyista durante 30 años, digamos, y eso también como que marcó parte de una formación, digamos. ¿No? Que el rugby, aparte de ser un deporte fuerte y todo eso, tiene mucho que tiene que ver con el trabajo de equipo, y eso es re importante, digamos, el cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, el cómo juntos articulamos, digamos, una cohesión para avanzar y el perder el miedo también, perderle el miedo a la vida, perderle el miedo a todo, digamos, estar como dispuestos a, a- a trascender todas las fronteras, todas las barreras, ¿no? Entonces, como que siempre derribando esas barreras. Eh, y también en lo social, bueno, los valores que mi madre también en mi casa siempre, eh, a través de los cuales fui educado, digamos, fueron siempre valores liberales, digamos. ¿No? Justicia, igualdad, eh, libertad, etcétera. ¿Sí? Todos esos valores que siempre me marcaron. Y, y en algún momento,
en algún momento de mi vida, bueno, cuando estaba en Concepción, surgió que leí un artículo de una revista, la revista Hoy, me parece, que hablaba una antropóloga norteamericana, Catherine Bragg, y a mí me impactó mucho, digamos, el artículo porque en ese momento ella hablaba de que se iban a inundar las tierras del Alto del Biobío, eh, porque se iban a crear centrales hidroeléctricas. Entonces eso iba a crear un impacto, digamos, ambiental, un impacto cultural arriba en el Biobío. Y yo dije, pucha, me impactó mucho la noticia, digamos. Yo dije, estoy aquí, estoy en Concepción, esto está acá arriba, en el Alto del Biobío, estoy muy cerca. Yo tengo que investigar esto, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Entonces partí con todo mi corazón nomás, digamos. Conocí a un amigo que venía llegando de México en ese momento y partimos hacia el Alto del Biobío a investigar, digamos, de qué se trataba esto. Bueno, y ahí llegamos a las 7 comunidades indígenas del Alto del Biobío, que en realidad nos abrieron sus puertas. Fue un proceso difícil, digamos. Bueno, tuvimos un año yendo todos los fines de semana. Y esto marcó en realidad, después evaluando todo esto, esto fue como el inicio de mi despertar espiritual. Eh, el estar en contacto con ellos fue algo maravilloso, maravilloso. Eh, bueno, cuando tú llegas desde el corazón, digamos, y abres las puertas desde el corazón, desde tu esencia, desde la verdad, digamos, sin ninguna cosa oculta. Y yo les dije el primer día, miren, yo soy Pablo Valdés, vengo acá para investigar esto, no pertenezco a ningún partido político, no tengo ningún interés adjunto a nada, sino que vengo solamente a saber, que ustedes me cuenten, si es que ustedes me pueden abrir la puerta para que me cuenten de qué se trata esto, esta problemática que ustedes están viviendo. Y ahí en realidad se empezó a gestar de a poco una relación muy poderosa, muy potente con Bernardino Guanupe, digamos, principalmente, que era el lonco cacique de las 7 comunidades indígenas, y empezamos una estrecha relación muy bonita con su familia, con su tierra, y ahí fui entendiendo, digamos, la problemática de ellos, entendiendo que ellos vivían, digamos, en veraná y en inverná, que eran dos procesos distintos del año, y que bueno, si les iban a inundar las tierras, digamos, que eran las tierras altas, digamos, donde ellos habitaban, no iban a tener, digamos, dónde llevar a sus animales, y esa era su forma de vida, digamos, vivir bajar los animales en el invierno hacia las tierras bajas, subir los animales hacia las tierras altas en tiempos de verano, etcétera. Y ese era su proceso, digamos, ¿no? Ese es su proceso ancestral, porque ellos eran los dueños de la tierra ahí ancestralmente. Y bueno, como pasa con todo el tema indígena, digamos, siempre han habido temas de tierra, de usurpaciones de tierra, de temas de títulos, etcétera, la problemática que saben, ¿no? Pero lo más importante que yo empecé a sentir ahí fue empezar a impregnarme de toda esa cosmovisión del mundo que ellos tienen, su relación con la tierra, su relación con el fuego, con el agua, su relación con la naturaleza, en definitiva, ¿no? Eh, y que son valores en realidad trascendentales. Yo me preguntaba, pucha, ¿cómo nosotros en nuestra educación no hemos tenido ningún intercambio, no hemos aprendido la esencia de todas estas cosas maravillosas? Pucha, si hubiésemos aprendido esto desde el colegio, digamos, seríamos otros, sería otro nuestro país también. Habría otra unificación, otra integración de unos con otros, etcétera. Y hubiésemos aprendido mucho de su cultura. Eh, y algo que me marcó en realidad muchísimo fue finalmente un guillatón, digamos, que tuvimos después de un año de trabajo, más de un año de trabajo yendo al Biobío, donde estuvimos 3 días, digamos, grabando un guillatón, nos dejaron grabar un guillatón, filmar un guillatón, y esa fue una experiencia en realidad que me marcó muy fuertemente. Fueron esos tambores, digamos, esas danzas, esos rostros, esas miradas, esa bondad, esa comunión que existió ahí en ese guillatón, en realidad llegó a la esencia, llegó a mi alma profundamente y me conectó también seguramente
con otras vidas, ¿no? Ancestrales en mí que afloraron todos esos valores maravillosos. Y esos tambores anduvieron resonando años después, durante mi vida, digamos. Anduve creo que unos 4 o 5 años que esos tambores, eh, eh, porque todo empezó en nuestro planeta con el tom, 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 con los tambores, ¿no? Africanos. Los tambores representan, no sé, es como el sonido del alma, ¿no? Es como un ritmo inicial, digamos, que marcó nuestra vida desde los inicios. Entonces, esos tambores, el humo, el fuego, todo eso fue, toda esa conexión que hubo ahí, digamos, fue muy, muy poderosa, muy potente, digamos. Y, y entonces, bueno, mi compromiso en ese momento fue que yo hacía ese trabajo, ese video, se llamó El Último Confín, porque en realidad ellos vivían en el último confín y al lado de las araucarias, digamos, terrenos, tierras, pero maravillosas, era un paraíso, digamos, estar ahí, la luz, el cielo, los colores que habían ahí eran muy intensos, muy, muy mágicos, muy, muy divinos, digamos. Entonces eso me marcó mucho y bueno, mi promesa en ese momento fue que los primeros que iban a ver obviamente este video, El Último Confín, iban a ser ellos. Así que apenas editamos el video después de un año, eh, por aquí y por allá, consiguiéndonos una postproducción y todo eso. Y finalmente fue tan bonito cuando fuimos a mostrarle el video. Primero fui a mostrarle el video a uno de los caciques que vivía hacia el lado, porque las 7 comunidades se dividen en dos partes, digamos, el río Queuco y el río Biobío, digamos, que después desembocan en uno solo que es el Biobío. Entonces habían 4 caciques para un lado y 3 caciques para otro, digamos. Entonces, me acuerdo de haber ido en pleno invierno, fui con un hijo incluso, eh, y estaba nevado, todo nevado, caminando por la nieve, y finalmente él venía caminando y nos encontramos en el camino, y con un monitor pequeño, digamos, de esos monitores de- 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 para monitorear imagen, digamos, y le mostramos el video ahí, y fue algo muy bello, fue algo muy maravilloso, ver cómo le corrían las lágrimas, digamos, al cacique. Y después con el lonco cacique fuimos en pleno verano, en plena cosecha de trigo, digamos, y estábamos también en una pradera y una noche con toda su familia reunida y también mostramos el video y fue algo tan mágico como ellos se veían, nunca se habían visto, nunca habían visto su rostro en una pantalla, digamos. Entonces, por primera vez, ellos ven la imagen de sí mismos en un video. Entonces fue algo muy, muy loco que uno como que no había pensado, ¿no? Que podía producir ese estímulo, esa alegría, el verse. Y, y bueno, y después de eso, ese video en realidad cuando viajé en los viajes, digamos, por el tema del rugby y todo, a Europa, entonces ese video lo difundí, digamos, en Francia, en Suiza, estuve en Londres también, incluso en contacto ahí con la Cámara de los Lores, como una cosa, como activando, como denunciando, digamos, esta cosa de esta construcción, porque en el fondo fue un proceso avasallador, digamos, que Endesa entró, Endesa hizo todos los malabares, engañaron a la gente, les prometieron cosas que no iban a hacer, ofrecían camionetas, eh, a los caciques, y bueno, pasaron muchas de esas cosas, ¿no? Que son como que dan mucha pena después, porque al final, cómo termina todo, ¿no? Cómo termina todo, como el poder, digamos, del dinero, como el poder, en este caso, de la energía, es un tremendo poder que es capaz de hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, y en pos de ciertos intereses económicos, de mover a la gente, de cambiar la vida de la gente, en este caso, de 7 comunidades que yo creo que hoy día están tremendamente empobrecidas, digamos, ¿no? Por haber cambiado esa vida maravillosa, rica, abundante que tenían, por una vida encerrados en una tierra, digamos, que no era su forma de vida y que obviamente que empobreció desde el alma su vida. Entonces, eso fue como un despertar para mí, ¿eh? Inicialmente, como
fue como mi primer despertar espiritual, el año 88, ¿m? Año de la convergencia armónica, año donde empezaban estos despertares fuertes espirituales en el planeta, digamos. ¿M? Eh, bueno, y de ahí entonces empecé como un camino de búsqueda, ¿m? Porque al final la búsqueda es la que, cuando existe la búsqueda, ¿no? Porque de repente la búsqueda no existe y la gente vive una realidad, vive un mundo donde está en la ceguera, donde no sabe que no sabe, y pasar de ese mundo de la ceguera al mundo de la ignorancia, que es saber que uno no sabe. Entonces cuando uno sabe que no sabe, entonces empieza el camino a la búsqueda. Y ahí empezó el camino a la búsqueda, ahí empezaron mis primeras preguntas, para empezar bueno, ¿de dónde venimos? ¿Quién somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo fuimos creados? Estas grandes preguntas existenciales que uno en algún momento de su vida se va haciendo, digamos. Y esto coincidió también en esos años con viajar por primera vez a Estados Unidos y conocer a mi papá, digamos, 33 años de mi vida, recién lo vine a conocer, digamos. Y que fue un proceso también liberador, porque había algo, había una búsqueda, había un vacío, ¿no? Habían esas preguntas que tú sabías que tenías que hacerle a tu padre, mirándolo a los ojos, estando con él y, y enfrentando esa situación. Entonces, justo me tocó en esos años también hacer ese proceso de sanación, digamos, y fue muy bonito también, muy saludable, como que ahí tú te das cuenta lo que es el amor, lo que es el acoplamiento estructural, como dice Puerto Maturana. eh, en realidad, cuando uno estar en una familia, estar con tu padre, estar con tu madre, tiene que ver con ese acoplamiento de células. Y al final, uno va conociendo al otro y se va integrando con el otro cuando eso existe, digamos. Cuando no existe eso, hay como un vacío, hay como una cosa extraña. Es como que está el concepto de padre, pero no está esa cosa de las emociones, esa cosa del corazón, esa cosa del tocarse, del acoplamiento estructural de nuestras células. Entonces, bueno, eso también forma parte entonces de esta sanación, de esta cosa que tenía que de alguna manera resolver en mi vida. Y, eh, y entonces en esos momentos, después más adelante, viene un proceso también como de que todo se empieza como a desmoronar. Y ahí una evaluación posterior, ¿no? En ese momento uno no se da cuenta de lo que está viviendo, pero cuando se empiezan a venir abajo las cosas, cuando se me terminan un contrato, se cae el trabajo, eh, y vienen toda una serie de procesos, digamos, económicos, familiares, me separo también, viene todo ese proceso, y entonces uno se da cuenta ahí de que algo está pasando, digamos. Y también tuve un accidente en algún momento ahí en finales del rugby. Y, bueno, tuve hartas operaciones también con el rugby. Y fui tan fanático de esto, de este deporte, digamos, bueno, tuve 7 operaciones, digamos, distintas. Entonces tengo heridas de guerra por todos lados, digamos, por esta cosa, ¿no? Y todas las promesas que recuerdo haberle hecho a mi madre, que no, no juego más, no te preocupes, este es el último partido, ahora sí que sí, no juego más. Y nada, después volvía de nuevo y el bicho era tan fuerte, digamos, porque en el fondo a mí me pasaba que como que liberaba toda la energía que tenía a través del rugby, ¿no? Era como mi espacio de sanación. El deporte en realidad es algo muy potente, muy poderoso, que produce eso, ¿no? Que hace que uno trascienda todas las cosas, todo lo que tú puedes estar viviendo, lo peor, y te pones a hacer deporte y todo cambia, cambia la energía, y te llenas de vitalidad y empiezas de nuevo, todo se regenera, empieza una cosa muy potente. Entonces, bueno, en esos años yo después me vine a Santiago, y para empezar de nuevo, digamos, para ver qué hacía, digamos. Y ahí uno se empieza a dar cuenta después, más adelante, ¿no? Porque mi primer encuentro, digamos, bueno, conozco a otra persona, digamos, que es Jimena, que es mi actual señora,
que en realidad nos conocemos en un proceso como muy eh, como sincrónico. Los dos estábamos pasando procesos fuertes y estábamos también en búsqueda, digamos. Y en esta búsqueda, bueno, como que nos juntan, digamos, de arriba y ahí uno ve como nada existe, nada es casual, sino que todo es parte de un plan al final. Tú te das cuenta que todo forma parte de un plan donde desde arriba manejan los hilos, todos son ámbitos preparados acá abajo, y tú estás donde tienes que estar en el momento que tienes que estar, con quien tienes que estar. Entonces, eso cuando empiezan a pasar esas cosas, se empiezan a producir cosas muy lindas, muy bellas, son como, se han ocurrido como ciertos, entre comillas, milagros, ¿no? Eh, Porque empieza a venir nuevamente toda una belleza de pensar, digamos, de repensarse uno mismo, de reencontrarse uno mismo, pero desde otra mirada, desde otro lugar. Y bueno, y ahí justamente llega a nuestras manos algo que también, porque empezamos a trabajar, en ese momento Jimena hacía sanación, digamos, y me inicia en Reiki, y empezamos a trabajar juntos, digamos, después empezamos a, a trabajar con otras terapias, distintas terapias de sanación, y empezamos a trabajar un tiempo en eso, ¿no? Hasta que finalmente nos ocurre que llega a nuestras manos, digamos, un libro en realidad que ha cambiado mi vida, digamos, y la nuestra, porque los dos llegamos juntos, digamos, a ese libro, que se llama el libro del conocimiento, ¿no? El libro de la Edad de Oro. Eh, y que llega mágicamente, porque eh, llega a través de un sueño, ¿no? Ahí uno recién empieza a entender ahí, ¿no? ¿Qué pasa con los sueños? O sea, que también los sueños son ámbitos preparados, digamos, y que también en los sueños es cuanto más nos desarrollamos también sin saberlo, digamos, sin tener la conciencia de ello. Todo lo que ocurre a través de ese viaje astral que hacemos cada noche, bueno, son infinitas cosas, digamos, que ocurren, reuniones, de visitar lugares, de estar en distintas dimensiones, etcétera, pero que forman parte de un programa, digamos. No es algo aislado, todo está concatenado, digamos, ¿no? Eh, bueno, y ahí entonces se inicia a través de este sueño. Yo sueño en ese momento que estaba en la casa de mi madre y que de repente salgo para afuera al patio y de repente empiezo a mirar hacia arriba y veo que están bajando miles de naves. Eh, y yo en ese momento lo primero que me digo, digamos, digo, en el sueño, digo, al fin mis hijos me van a creer que existen las naves. Yo la verdad que en Concepción tuve algunas experiencias muy cercanas, digamos, de contacto con naves. Entonces el tema lo tenía muy cercano, digamos. Entonces, bueno, y baja una nave, de estas naves que estaban en el cielo, baja una nave arriba de la casa de mi madre, Eliana, mi querida madre, y entonces baja una persona que venía con un traje azul muy bonito. Yo me escondo entre medio de los árboles, en el patio, qué sé yo, y finalmente nos encontramos y nos miramos a los ojos y nos damos un abrazo y una sensación de felicidad tremenda. Y, y bueno, fue algo muy fuerte, muy potente. Bueno, y los días posteriores, como 4 o 5 días después, en ese momento yo estaba siguiendo una escuela que era la escuela de Crión, escuela Crayon, y de repente me meto a la página web y de repente me meto en el directorio y ¡pum! Aparece justamente la foto de la persona de mi sueño, con la cual yo había soñado. Chuta, y en realidad como que me impactó, me llamó la atención fuertemente. Y bueno, dije, ¿qué hago? Y dije, ya, bueno, le voy a escribir, pues, le voy a escribir derechamente, le voy a contar el sueño para ver qué onda, qué pasa aquí, qué hay, qué ventana se abre aquí, sin ninguna expectativa de nada, digamos. Bueno, le escribo y le cuento el sueño y resultó que esa persona a la cual yo le escribí, que se llama Jesús Vivanco, había sido justamente la persona que había traducido este libro del conocimiento del alemán y del inglés al español, ¿no?
Y entonces, y él me cuenta que trabaja en la escuela Klein, él hacía la locución ahí en la escuela Klein, y entonces, y nos manda unos fascículos del libro, digamos, para que lo conociéramos. Bueno, me acuerdo que nos mandó 3 fascículos, y el 1, 20 y 25, que más o menos dan cuenta de lo que es el libro. Y ya, y en ese momento, cuando nos llega el libro a nuestras manos con Jimena, tratábamos de leerlo, y cada vez que lo íbamos a leer, pum, nos quedábamos dormidos. Y lo íbamos a leer, pum, nos quedábamos dormidos, como que tenía una energía muy fuerte. Hasta que finalmente ya no, hicimos el propósito, leímos y no entendimos nada, po. No entendimos nada. Fue como que, chuta, obviamente, habían cosas que las entendíamos claramente, pero había muchas cosas que no entendíamos. Y entonces, y después empezaron como unos viajes que empezamos a hacer nosotros. Nosotros íbamos mucho al Cajón del Maipo. El Cajón del Maipo es un espacio muy, muy potente de sanación, de reflexión, de contacto con la naturaleza, y a través de la cual nos conectamos también con nuestra esencia en ese lugar. La Jimé siempre iba desde niña a ese lugar, y era un lugar muy simbólico para ella. Entonces, ella me hizo conocerlo, digamos. Bueno, y empezamos a ir, y empezaron a pasar cosas muy potentes ahí, y porque empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que era esto? Y ahí nos contó Jesús, digamos, después hablamos telefónicamente con él, y nos contó un poco cuál es el programa de trabajo del libro, y, y entonces empezamos a preguntar, empezamos a pedir señales, ¿eh? Ese tipo de cosas que uno ingenuamente de repente hace, qué sé yo, cuando anda en búsqueda. A ver, dame una señal, Padre, Madre, Señor, como queramos llamarlo. eh, Dame una señal de qué es lo que es esto, digamos, de que si debemos entrar en este camino, qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, finalmente llegaron muchas señales, digamos, que fueron milagros, en realidad, de cosas que nos pasaron a la vida, que no es el caso comentar ahora, pero fueron cosas muy, muy reveladoras, digamos, muy potentes. Y, y que finalmente no, nos dijeron, ya, ok, pasó todo esto, y entonces después que pasó todo esto, estos fueron varios meses, digamos, de ir todos los fines de semana, digamos, al cajón, y después de que pasó todo esto, entonces dijimos, bueno, ahora ya nos mostraron de que sí, digamos. Entonces ahora hay que hacer la pega, hay que trabajar. Y ahí empezamos a trabajar, me acuerdo, el 13 de junio del año 2006. ¿M? Y entonces ahí partimos trabajando con un consejo, ¿no? Juntamos con otra persona, con otra amiga, que también estaba en búsqueda, que era una paciente nuestra de sanación, y armamos nuestro primer consejo, en realidad. Y esto fue en realidad el primer consejo estable que se creó acá en Chile. Digamos. Eh, el año 2006 llega el libro a Chile por primera vez, digamos, y nosotros empezamos a trabajar con este libro, ¿no? Y esto ha sido un trabajo, bueno, han pasado 17 años de esto, ¿no? Eh, y ha sido un trabajo muy, muy potente, muy bonito, porque en este trabajo nos hemos ido encontrando con nosotros mismos, nos hemos ido encontrando con nuestra esencia, nos hemos ido encontrando con nuestra misión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Digamos, ¿no? Porque todas esas respuestas están muy claras, digamos, en este libro. Y este libro no llega a este libro, como digo, desde la esencia. O sea, uno no llega a este libro porque alguien te dijo, porque alguien te contó, sino que es porque a través de tu propia esencia tú vas validando el contenido, digamos, el conocimiento que este libro entrega. Este libro es un libro que viene a unificar a toda la humanidad, ¿no? Viene a unificar a todas las conciencias, viene a unificar a las religiones, viene a unificar todos los conocimientos, viene a unificar los campos magnéticos de nuestro planeta, ¿no? Para que nos transformemos en una sola totalidad. Y al final uno se va dando cuenta que ese es el programa de esta edad final, digamos. Cuando hablo de esta edad final, me refiero a que estamos viviendo en un momento muy especial. Estamos viviendo el cierre de 19 ciclos de 26.000 años,
Por tanto, nuestra edad evolutiva en realidad son 500.000 años, mucho más allá de lo que nuestra ciencia nos ha contado, digamos. O sea, aquí hay una historia, digamos, que nos viene a contar este libro cósmico de conocimiento universal, que nos viene a entregar por primera vez todo el conocimiento universal. Este libro viene desde la 19ª dimensión, que es la dimensión omega, y nos viene a contar, nos viene a preparar a nivel celular, físico, cerebral, para que nosotros demos nuestro próximo paso evolutivo, que es hacia la dimensión omega. Entonces nos vienen a revelar, ahora se acabó el momento, llegó la hora, porque ya no hay más tiempo, el tiempo se acabó, estamos viviendo en tiempo, estamos en los descuentos, digamos, el ser humano tiene que despertar su conciencia sí o sí en este momento y por eso estamos viendo lo que estamos viendo en el planeta, digamos. Cuando tú trabajas con este libro te vas dando cuenta a través del proceso que vas siguiendo que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que los seres humanos viven en realidad son programas evolutivos. Y cuando tú te das cuenta y tomas conciencia de que todo lo que tú vives, de que todo lo que vive tu vecino, tus amigos, tu familia, todos los seres que te rodean, son programas. Y son programas evolutivos de cada uno, digamos. O sea, cada uno vive sus propios programas y también obviamente que hay programas para toda la humanidad, digamos, porque tiene que ver con un tiempo evolutivo, digamos, en el que estamos insertos, digamos. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo lo que tú vives son programas, te empieza a pasar algo. Y ese algo es que empiezas a dejar de juzgar, empiezas a dejar de juzgar a los otros, empiezas a dejar de juzgar a quien está viviendo y pasando cualquier situación de distinto tipo, ¿eh? Y que uno sanciona y sanciona y dice, ¿por qué está haciendo esto? ¿No? Y entonces cuando tú te das cuenta que esa persona tiene que vivir ese programa, que esa persona en realidad fue el co-creador, el diseñador de su propio programa, cuando estuvo, antes de venir, digamos, a vivir una vida, digamos, estuvo arriba antes de venir con un consciente desvelado y junto con el sistema divino, con el sistema tecnológico, diseñaron un programa y ese programa tú lo diseñaste, digamos. Y en realidad lo que ha ocurrido es que tenemos que vivir todo tipo de experiencias. Esa es la evolución en realidad. O sea, la evolución consiste en que tenemos que vivir todo tipo de experiencias, pasar por todo tipo de situaciones, digamos, buenas, malas, bellas, feas, vivir todo. Y pasar también por distintas dimensiones, incorporar todas las energías dimensionales en nuestra constitución celular. O sea, porque lo que se va desarrollando finalmente son nuestras células, ¿m? Es nuestra conciencia la que va a través de todo un proceso de reencarnación, y ahí tú te vas dando cuenta que el libro entonces nos empieza a revelar distintas leyes universales, y dentro de las cuales la reencarnación es una de ellas, digamos. O sea, nuestra manera de vivir, nuestra manera de evolucionar, tiene que ver con reencarnarnos en distintos lugares, digamos. Entonces el libro te viene a abrir un abanico. Tú partes desde la duda, llegas a través de la búsqueda te va llevando al conocimiento, el conocimiento te va llevando a despertar tu conciencia, y tu conciencia te lleva a la realización. Y la realización tiene que ver con tu misión universal en este planeta, digamos. Y cuando tú te das cuenta que te encuentras con tu misión universal, entonces no hay otro camino, o sea, es como que desaparecen todo y como que no hay otro camino que te guíe más que tu realización de tu misión universal, digamos, lo que tú dijiste que venías a hacer. Entonces, cuando uno se conecta con este libro, en realidad es porque también tiene que ver con una especie de semilla, tiene que ver con un programa que uno trae, digamos, y que se activa cuando entra, cuando se aproxima la frecuencia del libro hacia ti, entonces esa frecuencia activa ese programa y ahí entonces empieza todo tu despertar de conciencia, digamos. Y este despertar de conciencia es en función del conocimiento universal, digamos, ¿no? Eh, Cuando tú te das cuenta, digamos, de que vivimos en una en un tremendo espacio, digamos, es como que todo ese horizonte que tú tenías, digamos, de que tú veías lo que veías, digamos, se empieza a amplificar, digamos, y se descorren los velos y empieza a aparecer todo lo invisible, ¿no? Eh,
como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos y empiezan a aparecer todas esas cosas y que se empiezan a manifestar también en tu vida, digamos, en cosas muy prácticas. Lo primero que empieza a aparecer y empieza a llegar a tu vida en realidad cuando empieza a ocurrir este proceso interno dentro de ti, es que empieza a llegar la felicidad a tu vida. Es como que se empieza a apartar la confusión o el caos, o, el ego, como que empieza como que empieza todo ese proceso a decantar, digamos, y todo se empieza a transformar en felicidad, en alegría, en ganas de vivir, en ganas de compartir con otros, en el fondo expresar a través de tu corazón toda esa frecuencia, digamos, toda esa energía hacia afuera, para que, porque tú te das cuenta que también este es un proceso colectivo, digamos, no solamente un proceso individual. Por cierto que es un proceso individual, como dice Joe Dispenza, primero tenemos que cambiar nosotros, digamos, hacer el proceso con nosotros mismos. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a despertar tu conciencia y te empiezas a dar cuenta de los cambios que se empiezan a producir en ti, de la mirada más profunda que empieza a ocurrir, digamos, hacia los demás, hacia la sociedad y hacia el planeta, entonces cambia todo, cambia todo. Entonces tú te empiezas a transformar, tú te das cuenta ahí que en realidad que no somos terrestres, en realidad que todos somos extraterrestres, porque en el fondo venimos de distintos lugares, hemos pasado por 1800 dimensiones de existencia en vidas anteriores, hemos pasado por distintos universos, cosmos, reinos, galaxias, planetas. O sea, existe vida en millones de lugares que hemos vivido y que hemos ido pasando a través de estos 19 ciclos de 26.000 años cada uno, digamos. Eh, Lo- entonces, cuando eso se empieza a abrir, cuando toda esa caja de Pandora se empieza a abrir, empiezan a salir todos esos conocimientos, tú también te vas dando cuenta de que cuando te empiezan a llegar esos conocimientos, se empieza como a armar un rompecabezas. Todo ese rompecabezas que tú fuiste haciendo en el camino, en el caminar, y que fuiste por una escuela, que estuviste en una religión, yo estuve en el grupo Sufi, estuve en distintos grupos, digamos, y de repente te das cuenta de que todos sus caminos se empiezan a juntar en un solo camino, digamos, y cuando eso empieza a ocurrir, te empiezas a maravillar también. Entonces, todo lo que nosotros hemos vivido en realidad es lo que nos hace estar hoy día aquí, digamos. O sea, nosotros no podíamos haber llegado acá a estar viviendo lo que estamos viviendo si no hubiésemos pasado antes por una serie de experiencias, por una serie de vivencias, por una serie de procesos, digamos. Entonces, todo Así al es. final es sincrónico, está todo articulado de esa manera, de Sí, que tenemos que vivir perdona que lo te que tenemos interrumpa que un vivir. poquitito. Sí, muchas gracias por una explicación de todo lo que has dicho, muy interesante. Y quería pedir, en este trabajo que has hecho tú profundo contigo mismo, con todas las experiencias que has tenido, ¿cuál es la parte que ha sido como más difícil, más dura, que más te ha costado trabajar de los aspectos mecánicos de tu personalidad? Bueno, lo más difícil sin duda que es el ego, digamos. O sea, sin duda que el ego, el demoler el ego, digamos, es lo más difícil, ¿no? Porque el ego se manifiesta de distintas maneras y, y en realidad una de las maneras acá, digamos, en el programa del libro, que el libro tiene programas de trabajo, digamos. En el programa de trabajo del libro que tiene que ver con la escritura del libro, bueno, es parte de un mecanismo que permite, en el fondo, demoler el ego, digamos, ¿no? Eh, y eso uno lo lo experimenta en verdad que lo experimenta, digamos. Y porque uno viene con toda una cosa que uno es como que es el centro del mundo, digamos, uno como que tiene la verdad, eh, uno muchas veces trata de imponer esta verdad a otros, digamos, y uno tiene mucha también arrogancia también. Yo venía también de ese proceso, ¿no? Que estaba como arriba de la pelota y de repente estaba arriba de la pelota y como que el mundo estaba en mis manos y yo manejaba y tenía como la varita mágica de producir lo que yo quería producir, pero de repente, ¡pum!, me pasó que me sacan el piso donde estaba parado
y te vas al suelo, te caes de cabeza al suelo. Pero tiene que ver con ese caerse de cabeza al suelo, tiene que ver con que tú venías a hacer algo que no estabas haciendo. O sea, mi vida no iba por el lado de, de- de dedicarme solamente a tener cosas materiales, digamos, a ganar dinero solamente, sino que entonces cuando tú estás solamente en eso y pensando como en eso, como en lo material, y no hay una conexión espiritual, entonces hay un momento en que viene un tate quieto, digamos, viene como un despertar, digamos, y te tiran al suelo, y ahí empezáis a vivir, empieza la noche oscura, pues, empieza la noche negra, Mm. digamos. Y en esa noche negra es que tú tienes que encender ese faro de luz que tú eres, digamos, y empieza a agarrarte de cualquier cosa, ¿no es cierto?, para encender esa luz y no solo encenderla, sino que mantenerla viva y iluminando cada vez más, digamos. Entonces, una de las cosas que como que impiden ese proceso, también, porque también hay un ego positivo, ¿no? ¿No? Que es bueno, que te ayuda, digamos, a, a ser mejor persona, etcétera. Pero el tema negativo del ego es el que te impide avanzar, digamos. Y otra cosa también, el tema de la negatividad, también. El tema de la negatividad, de esos pensamientos negativos que te acaecen, digamos, de que tú no los eliges, sino que te llegan, digamos, que tú tampoco sabes de dónde vienen, tú crees que son tuyos, pero hemos ido descubriendo que tampoco son nuestros tampoco, que tienen que ver Ujú. con un subconsciente, que tienen que ver con un ambiente, en fin. Entonces, pero hay que supervisar, o sea, hay que generar un nuevo observador. Mira, ahí está el gallo que te decía. Hay que generar un nuevo observador del observador que uno es, digamos. Entonces, cuando empieza a pasar ese proceso, cuando uno es capaz de generar un observador y eres capaz de mirarte a ti mismo siendo ti mismo, entonces empiezan las reflexiones, empiezan como empieza la cirugía, digamos, empieza a crear la mejor versión de ti mismo, empieza a sacar todas las cosas que ya no quieres en tu vida y empiezas a cerrar ciclos y empiezas a perdonarte y empiezas a perdonar a otros y empiezan otros procesos fuertes que uno necesita, digamos, vivirlos. Porque mientras no los viva, los vas a tener presentes y de alguna manera siempre se van a manifestar en tus Mm. pensamientos. Entonces, el empezar a sincronizarse con sé bueno, piensa bien, haz cosas buenas, digamos, es un proceso, pues, un proceso de todos los días, en realidad, de todos los días de mirarse, de observar cómo tú reaccionas con el medio ambiente, con los que están en otra, con los que no están ni ahí, con los que te agreden, con los que están en la agresividad y que te tiran mala onda, mala energía. Entonces, ¿cómo uno va respondiendo a eso? Mm. eh, y cómo uno no va reaccionando en forma violenta, porque también estamos viviendo en un mundo que estamos súper permeados por toda la violencia, por todo el odio, por todo el resentimiento, eh, por toda la adversidad, digamos. Entonces todo eso como que llega fuertemente, es como que eso en el fondo, toda esa negatividad es lo que va disolviendo las ondas divinas también, como que los campos magnéticos que se van generando son campos magnéticos muy frágiles, digamos. Entonces, eh, de repente se van construyendo y de repente puede venir una energía negativa muy poderosa, muy fuerte, que los baja, digamos. Entonces hay que ser fuerte, de volver a levantarse, de volver a encender la luz, de iluminar más la luz, porque aquí no se trata de sacar una espada y vamos con lo negativo, ¿no? Sino que se trata, creo yo, de encender la luz, de iluminar la oscuridad y iluminar la oscuridad a través de esa luz interna que tú eres capaz de encender contigo mismo. Esa luz que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la energía, porque al final el conocimiento es energía también. Entonces, eh, una manera de poder, en el fondo, transformar al mundo tiene que ver con la iluminación de cada uno, ¿no? Con esa transformación, con derribar todas esas fronteras, esos fantasmas, esos malos pensamientos, porque al final eh, eso ocurre solo si tú te puedes mirar a ti mismo y te puedes autoobservar y te puedes todos los días, digamos, ir corrigiendo.
ir sacando esa mejor versión, digamos, de ti de mismo. ti mismo. Y en este día a día, con todo lo que hay ahora, ¿cómo vas nutriendo tu alma? ¿Cómo es un día de Pablo? ¿Cómo es un día tuyo, cotidiano? Eh, bueno, un día mío cotidiano parte, digamos, en realidad con la meditación, en realidad el reencuentro con la meditación, porque antes de llegar al libro también estaba en un proceso de meditación muy fuerte también y de conexión muy fuerte, y incluso canalizaba y escribía cosas, digamos, y es divertido ver las cosas que escribía, digamos, después de los años, y en realidad todo que ver, digamos, tenía todo que ver, digamos, todo eso que escribía tenía que ver con el proceso interno, digamos, tenía que ver con esos descubrimientos, con esos conocimientos de hoy día, digamos. Entonces, este reencuentro con la meditación ha sido muy bueno porque me ha ayudado también a, a sincronizarme conmigo mismo, me ha ayudado a estar más en serenidad también, me ha ayudado a poder conectarme con mi corazón, a sincronizar mi corazón con mi mente. Y eso ha sido muy bueno porque ha sido como un proceso de equilibrio, un equilibrio un estar, un estar consciente, eh, corporal, físico, mental, eh, muy potente. Entonces, siempre quiero partir el día de esa manera, digamos, a través de esa meditación eh, consciente, digamos. ¿No? Y bueno, trabajo en este minuto con todo el tema de Joe Dispenza, digamos, son sus meditaciones y también otras meditaciones que también con las cuales me conecto yo solo, sin ningún guía, digamos. ¿No? Que también creo que es muy importante, porque yo te da la pauta, pero finalmente somos nosotros mismos los que tenemos que después seguir nuestro propio trabajo, ¿no? Alimentando eso. Eh, y luego eso, siempre lo que hago también es el programa de lectura del libro. Hay un programa de lectura mundial en donde el libro tiene 62 fascículos. Entonces todos los días se lee un fascículo distinto del libro y ese fascículo se está leyendo en todo el planeta, en todos los países, digamos. Porque en el El fondo lo que el mismo, libro conoce, el mismo claro, versículo. el libro. Exactamente, un fascículo del libro que son 12 13 14 páginas, depende del fascículo, pero cuando tú lees ese fascículo, bueno, y ese fascículo en el fondo lo que va haciendo es como ir generando también un campo magnético, digamos, en todo el planeta, digamos de estos conocimientos, de estas coordenadas, para que estas coordenadas también puedan llegar, estos conocimientos también puedan llegar a las personas, digamos. Entonces, y eso también crea un estado de mucha felicidad, un estado de mucha relajación. eh, y bueno, y después luego de eso, ahí me voy como el onda de desayuno, más saludable posible, digamos. A veces hago antes del desayuno también trato de hacer ayunos también, ¿no? Estoy en ese proceso ahora. Entonces hago mi ejercicio, digamos, y creo que es importante, muy importante el tema físico, digamos. Ahora con los años igual va costando cada vez más, digamos. Como que hacerlo solo es distinto cuando te juntabas y hacerlos en grupo y sabías que los martes y los jueves ibas a entrenamiento y estabas con 40 personas y ahí se producía toda una sinergia, ¿no? Pero hacerlo solo, bueno, es un proceso que requiere más voluntad, pero cada vez que lo hago en realidad es muy beneficioso porque siento cómo se mueve la energía, cómo mi cuerpo necesita mover la energía, digamos. Y ¿Haces sobre algún todo tipo de cuando, ejercicio en especial? Perdona, Pablito. ¿Algún tipo de ejercicio en especial? eh, mira, bicicleta es esencialmente inicial. La bicicleta es como el precalentamiento al principio y al final del ciclo, digamos. Y lo otro son ejercicios de yoga, ¿no? Ejercicios de Ya. yoga. He estado en ciertas temporadas, digamos, participando en el yoga, ha sido muy bueno. Estuve en algo que se llama el Bikram Yoga, que Ujú. era muy potente, Bien digamos. fuerte. Mm. Eh, y tengo una hija que es profesora de yoga, igual que siempre me está apoyando con eso, digamos. Entonces, esos ejercicios de yoga me ayudan para el tema de la columna, la espalda,
y mis rodillas, porque mi talón de Aquiles en este momento son las rodillas. En realidad el rugby igual dejó muchas secuelas, digamos. Si tuviera que pensar en jugar rugby por primera vez, lo pensaría hoy día, en realidad, a pesar de todos los beneficios que me trajo, pero también eh, muchos golpes, como que te acostumbraste a recibir muchos golpes. Entonces tengo una artrosis avanzada en mi rodilla, entonces ese tema me puse recién el año pasado una prótesis en una rodilla, digamos, y ahora estoy esperando otra. Y bueno, en este momento estoy como balanceado en eso, porque me quedo como una pierna más larga que la otra, entonces estoy con un tema de la columna ahí que estoy viendo, estoy esperando que se produzca eso pero, pero creo que es indispensable. Creo que también otra cosa que estuve haciendo un tiempo también fue natación, y eso me Mm, ayudó harto. La natación es potente, porque como que te voláis, como que te encontráis contigo mismo también, y el agua te moviliza mucha energía también, y hay como mucha reflexión. Cuando tú nadas, estás como en un diálogo interno, algo pasa, y algo ocurre en eso, muy, mm. muy potente. Es Y maravilloso el bueno, contacto con el agua. Maravilloso, muchas gracias, Pablo. Súper interesante todo lo que nos has contado. En el fondo, tú, con todo este camino que has tenido, tienes como más o menos claro tu propósito de vida, que es algo que a la gente es lo que más le cuesta encontrar. A veces pasan muchas décadas para encontrar el proceso de vida, el propósito de vida. En el caso tuyo, ¿lo tienes claro? sí, yo diría que sí, yo diría que sí. En este momento yo creo que estoy como entrando en el camino de vivir otra etapa, ¿no? Es como una etapa, una edad de oro, pero distinta a esa edad de oro de la juventud, que es otro proceso, digamos. Bueno, en este momento estoy jubilado, digamos, y estoy con un proyecto de irme a vivir al sur, ¿no? Y ese proyecto, el salir de Santiago en realidad es algo que creo que va a marcar algo muy potente también, ¿no? Entonces como que tengo en este momento, muchos deseos, digamos, de tener un contacto más potente con la tierra, digamos, ¿no? Queremos sembrar allá donde nos vamos a ir, queremos ir cerca de Frutillar, por ahí vamos a estar. Y yo creo que va a ser luego, el próximo año, igual que viene, ya tenemos lugar, tenemos una tierra ahí, entonces ahí la idea es crear un centro, también hacer un centro ahí. Eh, Creo que mi tema también tiene que ver con socializar, con la socialización con personas, tiene que ver siempre siento como una necesidad de compartir la experiencia para poder ayudar a otras personas, para poder ayudar a otras personas a, a emprender, para poder ayudar a otras personas a despertar en su despertar espiritual, a despertar su conciencia. Creo que mi Mm, propósito tiene que ver, sin duda, que tiene que ver con el ayudar a despertar la conciencia de los seres humanos de este planeta, digamos. Mi misión tiene que a eso vine. En realidad, vine a participar en un programa educativo de este cuarto orden que estamos viviendo, y que tiene que ver con el despertar del planeta, digamos, y tiene que ver con una ascensión de nuestro planeta, digamos. Entonces, creo que vamos a vivir momentos cada vez más críticos, más difíciles, y sin duda que mi papel va a ser ayudar a sostener, digamos, lo que vamos a vivir en un futuro, digamos, que va a ser algo muy, muy fuerte, donde mucha gente no va a saber qué está pasando y va a estar muy desorientada. Mucha gente va a actuar desde la emoción, desde el miedo. Y bueno, y ahí vamos a estar entonces para ayudar a todas esas personas a ser un faro de luz en ese momento, desde nuestra conciencia, desde nuestro intelecto, desde nuestra lógica, desde nuestra conciencia, a que esas personas puedan entender lo que están viviendo. Y lo que están viviendo no es el fin del mundo, sino que lo que están viviendo es un despertar de la humanidad, ¿no? Porque llegó la hora de que la humanidad despierte, porque tenemos que o despertamos o nos aniquilamos, digamos, ¿no? Como especie, digamos. Entonces, creo que tenemos
que optar por el primer camino, ¿no? Que es el despertar. Pero tú sientes que Juntos. va a haber ese cambio que está escrito en muchos libros, está en el Apocalipsis, está en el libro de Enoch, que es Sin un duda. libro bastante profético, pero viene algo bueno. O sea, Sin, es una transición que es necesario pasar para que se desmoronen muchas cosas y de ahí surja realmente un cambio, como tú dices, en la edad dorada, donde realmente salga la esencia y lo mejor del ser humano, porque vinimos a manifestar nuestro espíritu a la tierra y sabemos que quien gobierna no está en esa misma parada, ¿no es cierto? Es al revés. Entonces, la idea es poder que cada persona vaya encontrando las herramientas que permitan manifestar al ser que somos. Por ahí va el tema, según exactamente. tu perspectiva. Eh, exactamente. Por ahí va el tema y, y no es fácil, digamos, el tema. O sea, lo que viene no es fácil. Como que estamos en este momento estamos en un túnel que se va a poner cada vez más negro. Al otro lado está la luz, sin duda está la luz. Pero lo que vamos a vivir en esta noche negra va a ser muy, muy potente, muy potente. Y, y bueno, y nos están preparando también para eso. Todo lo que estamos viviendo ahora son como, es como sinopsis, ¿no? Todas estas catástrofes naturales. Todo lo que estamos viviendo en el planeta ahora es la sinopsis de lo que viene. Eh, pero sin duda que, porque en el fondo nuestro planeta se está polarizando cada vez más y se va a seguir polarizando en dos núcleos esenciales, digamos. Un núcleo que va a seguir vibrando en la violencia, en la dualidad, en la rabia, en el odio, ya en la dominación de unos con otros. Y otra parte del planeta que ya están preparados, que están vibrando en una frecuencia, que es la frecuencia universal del amor. El amor es una frecuencia. Entonces, y que están en la colaboración y que están por el cambio de un mundo mejor, ¿no? Y entonces esos dos mundos son yuxtapuestos. O sea, entonces, Mm, los que estamos preparados, digamos, y que estamos vibrando en la frecuencia del amor, sin duda que vamos a salir de acá, porque en realidad vamos a salir de este planeta, digamos, y vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a un programa de salvación. O sea, el libro del conocimiento contiene, en este caso, es el conocimiento omega. Nuestro próximo paso evolutivo es la dimensión omega. Hacia allá vamos, sí o sí. Nuestro próximo paso es Saturno. Ya ese es el portal de entrada omega. Entonces, pero para poder entrar a Saturno hay que estar con el consciente desvelado, digamos. Entonces, es el proceso que vamos a vivir ahora, digamos. Pero para poder entrar a Saturno, no puede entrar nadie que esté en la dualidad, no puede entrar nadie que esté en el odio, que esté en la rabia, que esté en la guerra, pensando en eso, ¿no? Solamente los seres que están pensando en un bien colectivo, perdón. en una común unión, ¿m? Son los que van a poder llegar ahí, digamos. Y, por cierto, que después llegarán los otros, pero los otros van a vivir un proceso de transformación y un programa mucho más acelerado que el programa que nosotros nos va a tocar vivir, digamos. O sea, porque al final ir a Omega tiene que ver con o vamos a Omega o nos transformamos en materia inexistente. O sea, lo que pasa es que la energía que va a llegar cada vez más al planeta va a ser una energía cada vez más fuerte, que en el fondo es un rayo sincronizador que en algún momento va a bajar y que va a resetear todo. Todo va a resetear para que parta todo de nuevo. Entonces, ir a Omega es sí o sí, digamos, ¿no? Porque si nos quedamos acá no vamos a resistir la energía que va a llegar. Entonces, en este momento están llegando influencias cósmicas que están haciendo que cada vez están como buchando el planeta, están como limpiando, lavando el planeta, y están haciendo que las personas despierten, que se abran los canales del cerebro de las personas. Y cuando se abren los canales del cerebro de las personas, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a manifestar todo el consciente, es el despertar del consciente. Vale decir, se manifiesta lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces vamos a vivir cada vez más eso, que se va a manifestar lo mejor y lo peor. Y entonces esas dos fuerzas son antagónicas, digamos. Entonces va de que el sistema divino nos va a permitir, digamos, que nos transformemos, que hay involución, digamos. El sistema, esto tiene que ir con la evolución, no con la involución, no hay involución. Entonces vamos a tener que, para poder evolucionar, los que están preparados van a tener que salir antes de los que todavía no están preparados. Y los que no están preparados van a tener que vivir programas más acelerados de evolución, porque al final todos vamos hacia la luz. Al final el creador creó estas dos fuerzas, digamos.
Entonces esto es parte esto es parte de la evolución, esto es parte esto es parte de la vida, digamos, que exista un opuesto. Siempre uno aprende a través del opuesto. Siempre hay un otro lado a través del cual uno aprende. Pero al final el otro lado, cuando uno aprende del otro lado, digamos, y el otro lado te muestra lo que tú no quieres, digamos, o te refleja algo que tú tienes que superar en ti mismo, bueno, es parte del aprendizaje. Así ocurre, digamos. Nosotros aprendemos a través del opuesto. Entonces, pero al final eso forma parte de la creación. El creador creó esas dos fuerzas como un mecanismo de aprendizaje, como un mecanismo de evolución. Entonces, al final, todos vamos hacia la luz, pero hay procesos distintos, hay distintos niveles desiguales de conciencia, de evolución, y bueno, pero nos empezamos a unificar también unos con otros, digamos. Es el proceso que estamos viendo ahora. El proceso de esta edad final que estamos viendo es la unificación de todo, es la aceptación del ser humano. ¿Mm? Y los Ya. grandes exámenes por los cuales tenemos que pasar entonces hoy día para llegar a eso son la tolerancia infinita, la humildad infinita, la paciencia infinita, el amor infinito. Eso es parte de nuestro bachillerato universal. Eso es lo que tenemos que vivir ahora en forma, pero aceleradísima, digamos. Eso es lo que estamos viviendo. Por Muchas ahí lo gracias, veo. Pablo. No, muchas gracias, muy interesante. Bueno, se asemeja mucho a lo que está escrito, como te decía, en distintos libros. Se dice que no se sabe el día ni la hora. ¿Este libro da algunas fechas aproximadas, periodos de tiempo, lo vamos a ver en esta encarnación o no, según el libro del conocimiento? Bueno, lo que pasa es que el libro no es un libro de profecía, digamos, lo primero. ¿Ya? eh, pero es un libro que te da algunas indicaciones, o sea, en el fondo, todo esto se va a producir en el siglo XXIII, digamos, o sea, el siglo XXIII, o sea, el 2200, pero nosotros, por otro lado, no sabemos dónde está el 2200, porque un año terrestre, por ejemplo, equivale a 30 años en otra dimensión. Entonces, el libro siempre nos dice que nosotros no vamos a entender esto del tiempo, que no nos preocupemos por el tiempo porque el tiempo no es lineal y porque Ujú, el tiempo es interdimensional y porque dentro del tiempo también existen diferentes factores que influyen. Campos magnéticos, velocidades de rotación de los campos electromagnéticos, saltos del tiempo, en fin, existen una serie de elementos que hacen variar el tiempo. O sea, si tú te das cuenta, hoy día la ciencia recién está descubriendo todo esto de los hoyos blancos, los hoyos negros, etcétera, ujú. de los gusanos y todas estas cosas. Y eso tiene que ver con tiempos distintos. O sea, cuando tú entras a un hoyo negro y pasas y sales por un hoyo blanco y entras a otra dimensión, ¿cuántos años pasaron ahí? Entonces, eso es lo que va a pasar con nuestro planeta. Nuestro planeta está siendo atraído en este momento por un hoyo negro y en el fondo vamos hacia un hoyo negro y vamos a pasar por un hoyo negro y eso, en realidad, el libro nos cuenta que lo vamos a vivir en una noche. Nosotros ya vivimos un salto del tiempo en el año 81. En el año 81, en el mes de noviembre, entre el 13 de noviembre y el 19 de noviembre del año 81, se produjo una desviación en el eje de rotación de la Tierra. La Tierra varió su eje en 17 grados y ese era el colapso para el planeta. Entonces, lo que hizo la Confederación Galáctica, porque arriba existe una Federación Galáctica, digamos, que en realidad que es el sistema tecnológico, que es el sistema que hace que administra, digamos, esta gran totalidad atómica en la cual nosotros vivimos, digamos. Y entonces cuando se desvió el eje de rotación de la Tierra, nos fuimos nosotros a dormir el 13 de noviembre y despertamos el día 19 de noviembre. O sea, pasó una semana ahí que nos estuvieron durmiendo y mientras estuvimos dormidos, digamos, la Federación Galáctica, con toda la tecnología que existe, hizo, ¿no es cierto?, que el eje de rotación volviera a su normalidad, digamos. Y se produjo una pequeña variación de un día, digamos, con eso que pasó. Y cuando nosotros despertamos el 19 de noviembre, despertamos como si fuera el día 14, pero habían pasado 7 días, digamos. Entonces, eso tiene que ver con lo que te decía de la fecha, del tiempo. O sea, el tiempo o sea, no hay que preocuparse por el tiempo, hay que entender de que hay una urgencia, de que es ahora, digamos. O sea, el siglo XXIII está muy cerca, digamos, no está cuando nosotros ya no estemos, no está en el 2200 que linealmente nosotros vemos como tiempo, digamos, sino que tiene que ver con otro tiempo. ¿Mm? El tiempo universal no tiene nada que ver con el tiempo terrestre. Por La eso que en Tierra. el tiempo universal y en las decisiones universales, en realidad
no se considera el tiempo terrestre, digamos, ¿no? La conciencia terrestre, la visión terrestre, porque hay una visión universal, digamos, que es la que en el fondo guía, digamos, todo el proceso en definitiva. Ya. Entonces, pero hay una urgencia, sin duda que hay una urgencia, o sea, hay una tremenda urgencia en este minuto. Así Bueno, que, todas las sí, personas que están conectadas y que comunican están diciendo prácticamente lo mismo, ¿ah? En ese sentido, de que se requiere un cambio importante, que el cambio parte por uno y que es necesario abrir la conciencia, ¿no es cierto? Lograr esta coherencia corazón-cerebro para poder trabajar el ego, que es lo que nos produce la separación, en definitiva, y todo lo que sucede en el mundo. Pero en la medida que el ser humano se conecta con su esencia, con su ser, con esa parte, ese sí, espíritu crítico que está en nuestros corazones, ahí lo único que surge es el amor y las claro, diferencias pasan. Y por eso mismo está como tan a la vista, ¿no es cierto? Todas estas mentiras y todos estos cuentos que nos han contado durante muchos años. todo, claro. Entonces, toda esta disonancia que existe en todo lo que estamos viviendo, pero hay que ser optimistas en el sentido de que cada uno puede aportar su granito de arena y cuando dice qué puedo hacer en relación a la paz del mundo, bueno, trabajar en mí misma, ¿no es cierto? En mí mismo para lograr irse puliendo y conectarse con lo mejor de cada uno para hacerlo presente en el día a día. Te quiero agradecer mucho, Pablo. Yo sé que hoy día tú estabas ocupado, así que te agradezco mucho el tiempo, la explicación larga que nos has dado. Eh, y te quiero preguntar antes de finalizar, ¿qué estás haciendo tú en concreto? Las personas que te quieran ubicar, ¿cómo lo pueden hacer? Si hay alguien que esté interesado en las actividades que tú estás realizando, ¿cómo se pueden conectar contigo? Que nos cuentes un poquitito, cortito, antes de finalizar. Bueno, en este momento yo lo que estoy haciendo son presentaciones, conferencias, digamos, del libro El Conocimiento. eh, y bueno, las estoy comunicando a través de la red. Son presentaciones en las cuales yo explico, digamos, de forma más profunda, digamos, de lo que es el libro y los programas de trabajo, digamos, que es lo importante de esto, cómo se trabaja con este libro. Entonces, porque ya no estamos nosotros, o sea, digamos, nosotros como que cambiamos la herramienta. La herramienta de sanación hoy día no es la vieja energía, digamos, no son las bioenergías, sino que la herramienta de sanación hoy día se llama luz, fotón, ciclón. Este libro está escrito con esa tecnología, digamos, extraterrestre, que hace que se produzca una evolución de 1000 años en uno, digamos, que se produzca una evolución de 1000 años en un mes, en un día, etcétera. Así va a ser el tiempo que nosotros vamos a vivir de aquí para adelante. Vamos a ir evolucionando aceleradamente, aceleradamente. Entonces, porque no hay tiempo, entonces Luz Fotón Ciclón lo que hace, como no hay tiempo ya para seguir reencarnando, porque en realidad se termina la reencarnación ahora, porque lo que viene ahora en Omega es la inmortalidad, digamos, es una nueva fase evolutiva. Si esto no se termina acá, o sea, este ha sido el kindergarten, esta ha sido la escuela del mundo para poder llegar ahora a hacer una metamorfosis para transformarnos en seres humanos genuinos, eh, en seres humanos que estamos integrados con nuestra esencia. Hoy día nuestra esencia está en un plano superior y estamos Mm. conectados a través de un lazo energético, espiritual con nuestra esencia. Pero en la inmortalidad no es así, en la inmortalidad existimos como una unidad y bueno, con nuestro cuerpo, en otras condiciones, ¿no? Y seguimos la evolución, porque la evolución finalmente es infinita. Eterna. Así que bueno, lo que hago entonces son estas conferencias en las cuales explico, digamos, esto y, y, y en eso estoy en este minuto, digamos, estoy en una transición eh, y esa es la sanación, o sea, el libro se produce la sanación a través de ese proceso, digamos, de ese proceso contigo mismo, de que tú te encuentres contigo mismo y que te encuentres con tu esencia. Cuando tú trabajas con el libro es como abrir el portal de comunicación con tu esencia, digamos. Porque para poder llegar a este proceso de existir en unidad, bueno, tienes que podar, imagínate que entre nosotros y nuestra esencia, imagínate que hay como una gran jungla, digamos, una gran selva. Y entonces nosotros tenemos que podar todo ese camino para visibilizar, para poder ir al encuentro, para poder unificarnos con ella, digamos, a través de un mecanismo que tiene el libro que es a través del programa, digamos. A través del programa se hace ese proceso de encuentro con tu esencia
de unificación con tu esencia, digamos. Como Y el dice, libro es un servicio, hacer consciente el inconsciente primero, ¿no es cierto? Que, exactamente, claro, exactamente. Entonces al para final, fundirse después con esto el es un todo. servicio, el servicio a la humanidad, digamos. O sea, el libro del conocimiento tiene que ver con servir a la humanidad. Esto no es viene a unificar la espiritualidad con la ciencia, digamos, el libro es un libro científico, digamos, es la dimensión beta. En el libro es importante entender de que hay dos dimensiones, digamos, que se han conectado. Una que es la dimensión alfa, que es la que nos permitió llegar a la otra dimensión que es beta. Alfa es el triángulo hacia arriba. En la dimensión alfa, nosotros vamos escalonando, vamos llegando a Dios, digamos, como un triángulo, y Dios está arriba. Y vamos pasando por religiones, por grupos espirituales, por la sanación, por los cursos de milagros, por distintas cosas, hasta que finalmente llegamos arriba, y cuando llegamos arriba, entonces, Dios nos dice, ok, ustedes han llegado a mí. Entonces ahora se invierte el triángulo, entramos en la dimensión de examen. Y la dimensión de examen es que nosotros seamos los dioses. Nosotros somos los dioses. Entonces, es activar el triángulo hacia abajo, que es intelecto, lógica, conciencia. Activar todo el potencial de poder que está en tu cerebro, que está en ti, ¿m? Para que tú seas el ser que eres, digamos. Y entonces empieza ese reencuentro, ese proceso acelerado de evolución, para que tú te unifiques con tu esencia y empieces a encender ese faro de luz, como te decía inicialmente, para que Corazón. te puedas iluminar y puedas radiar toda esta energía, porque en el fondo este es un programa de reflexión cósmica desde un plan cercano. Somos nosotros el plan cercano, digamos. Somos como asistentes del sistema divino para ayudar a reflexionar, a reflejar de célula a célula, de pensamiento a pensamiento, aquí y ahora, en este planeta, digamos, a nuestros hermanos y hermanas, digamos. Ese es el programa. Y en eso estoy yo, digamos. ¿M? Eso es lo que Perfecto, me... Pablo. que Pablo, y tú hablas de tus redes, que tú esto lo difundes en tus redes. Son muchas las redes que tenemos vigentes en general en nuestro país y en el mundo. ¿En qué red específicamente es la que tú usas para comunicar tus talleres y tus charlas? Eh, mira, te la voy a mandar porque, bueno, es Instagram, Instagram, básicamente perfecto. ins- Instagram y Facebook, Instagram, en Con esas tu redes, nombre, digamos. con tu nombre lo vamos a colocar, pero para que las Sí, personas lo yo te puedan lo, te lo escuchar. voy a mandar que ahí yo, se me da la onda de repente con esos nombres, ya ni me acuerdo ya, Ya, bueno, lo pero vamos a poner entonces cuando estés conversando, lo vamos a poner acá en el video para que todos te puedan ubicar. Entonces en Instagram, bueno, y además eso, somos varias las amistades de Pablo que también apoyamos a difundir lo que Pablo realiza y también las meditaciones que está llevando Joe Dispensa a nivel mundial. Nosotros con Mauricio Molina estamos organizando en Villarrica, Pucón, ahora hay una próxima, el 11 de noviembre, y exacto. También Pablo estamos también ahí. hace lo mismo en Santiago. Bueno, Pablito querido, te agradezco enormemente tu tiempo, tu buena disposición y todo el amor y el cariño con que realizas las cosas. Yo tuve el gusto la otra vez de estar compartir unos días contigo, con tu señora, con Jimena, y bueno, se te nota tu buena fe de ser humano, la entrega que tú tienes, lo buena persona que eres, y yo creo que eso es súper importante y hacer las cosas con mucho amor y dedicación. Así que yo te agradezco mucho que hayas confiado en nosotros y hayas venido hoy día a compartir un ratito en el programa Sendero al Infinito. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ani, muchas gracias a ti y aquí estamos disponibles cuando tú quieras. ¿Ah? Muchas gracias, gracias a ti. Mucho. Bueno, queridas amigas y amigos, les agradezco infinitamente que hayan estado hoy día compartiendo con nosotros. Esta charla va a estar grabada, así que la pueden ver las veces que quieran. Agradecemos que puedan compartir y suscribirse a mi canal Ana María Rivera 888. 8, son 38 en YouTube y que podamos difundir las entrevistas y todas las personas que vienen a conversar con nosotros. Y transmitimos siempre desde la ciudad más linda de Chile, Villarrica. Muchas gracias. Sí.